Es una bendición, como siempre, poder verlos y, bueno, compartir la palabra hoy. Pero antes de comenzar, ¿qué tal si volvemos a hacer una oración y luego arrancamos con el mensaje? Oremos, por favor. Señor, te damos gracias por tu presencia en esta mañana. Gracias porque podemos reunirnos en tu santo nombre. Y gracias porque podemos recibir tu palabra. Señor, todos necesitamos de tu palabra, queremos escuchar tu voz y aplicarla a nuestras vidas, ser obedientes a lo que tu palabra dice. Y que en todo momento, Señor, vivamos vidas de comunión contigo, vidas de entendimiento de tu palabra y del conocimiento de Dios Altísimo para poner por obra, Señor, todo aquello que está en la Biblia. Ayúdanos, Señor, en este tiempo a poder ser como tu voz y a poder bendecir a muchos también. Tenemos una gran comisión, Señor, hay una gran salvación que hay que anunciar y predicar y te pedimos que nos des la gracia y la unción para poder hacerlo. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, amén. Bien, queridos hermanos, bueno, parto de una definición, de una premisa muy básica, pero que es fundamental para todos nosotros. Y pareciera contradictorio, porque en realidad uno diría, la iglesia ya está, pero en realidad creo que la iglesia debe volver. ¿A qué? Volver al Evangelio. ¿Y por qué digo esto? Porque en realidad ya hemos visto por mucho tiempo, en el caso específico de Bolivia, un año, tal vez un poco más, que la iglesia en cierta forma ha comenzado a distraerse en este tiempo. Pareciese más que la idea fuera poner un gobernante en el trono de esta nación, a poner a Cristo en el trono del corazón de las personas, que en realidad es a lo que el Señor nos ha llamado. Todos conocemos la gran comisión, todos sabemos lo que dice ahí, y es el tiempo en el que la iglesia tiene que volver al Evangelio y dejar de estar distraída. Hoy pareciese que el mundo y que la iglesia misma está sufriendo por un evangelio que está siendo muy superficial, que está siendo predicado de hecho por hombres o por mujeres superficiales, y por tanto que la doctrina que se está dando también es superficial. Y este no es un tema menor, porque en realidad hay que entender que la gran comisión, como se la titula en la versión Reina Valera en el capítulo 28 de Mateo, del Evangelio de Mateo, y que también se menciona en otros evangelios, nos habla de una gran responsabilidad para el pueblo de Dios. Nosotros, a diferencia de los reyes o de los presidentes de este tiempo, que ellos tienen también algo importante que hacer, diría que tenemos en realidad una misión mucho más grande, mucho mayor, porque del evangelio depende y de la aceptación del evangelio depende que las personas pasen de muerte a vida. Y literalmente, esta es una cuestión de vida o de muerte. Por tanto, cuando hablamos del Evangelio, y recordemos que el Evangelio son buenas nuevas para salvación, estamos hablando del mensaje de todos los mensajes. Pueden haber muchos mensajes humanos, pero en realidad este es el mensaje de todos los mensajes, porque este es el único mensaje que hecho carne va a garantizar que las personas tengan una vida eterna, tengan salvación y un futuro con Cristo Jesús en la gloria. Ahora, para entender esto, yo le invito a que usted, y como bien ha mostrado ya los hermanos, tienen ahí su Biblia, que bueno, me alegra verlo. Romanos capítulo 3, verso 23 al 27, por favor. Esta mañana vamos a revisar varios pasajes, pero quisiera comenzar con este. Vuelvo a repetir la cita. Romanos capítulo 3, verso 23 al 27, que dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús.
¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe, por la ley de la fe. Y bueno, el primer versículo es muy conocido por todos, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nadie hay en esta tierra que pueda decir que no ha pecado. El mismo Juan dice en su primera carta que aquel que dice que no tiene pecado se hace mentiroso a sí mismo, porque la palabra dice de que todos hemos pecado. Ahora, muchas veces hablar del pecado resulta incómodo y tengo la impresión de que a medida que va pasando el tiempo, que van pasando las generaciones, es como que la humanidad, y esto es lo más triste, la iglesia misma lucha con cómo hacerle un dribbling al tema del pecado. Pero lo cierto es que si nosotros amamos a los hombres, así como Dios nos amó a nosotros, le tenemos que decir la verdad y tenemos que decirle la verdad bíblica. Y eso tiene que ver con mostrarles, desnudarles cuál es su condición. Si no nos esforzamos por predicar sobre el pecado, eso demuestra que en realidad no estamos amando a nuestro prójimo, que nosotros estamos felices y nos amamos a nosotros mismos, porque nosotros ya estamos salvos. Pero ¿qué del resto de la gente? Muchas veces cuando nos acercamos a alguien y de las pocas ocasiones que ese acercamiento lo aprovechamos para poder compartir la palabra de Dios, ¿cuántas veces, y evaluémoslo, yo también lo evalúo, evitamos hablar del pecado porque en el fondo lo que no queremos es que la persona se sienta incómoda o porque creemos de que a través de otro tipo de palabra bíblica vamos a poder llegar al mismo fin de la salvación? Pero si uno ve toda la escritura, en realidad la escritura muestra de que se tiene que tocar el tema del pecado. Y obviamente, al tocar el tema del pecado, lo consecuente es hablar de la necesidad de arrepentimiento. Y es por eso que nosotros tenemos que decirle a la gente con amor, no de una forma autoritaria, no de una forma impositiva, no como quien mira por encima del otro, porque nosotros no somos mejores que nadie, pero hay que decirles con amor que son pecadores. ¿Saben por qué? Porque la persona que se da cuenta y toma conciencia de su pecado es aquella persona que está a un paso de buscar la salvación de Cristo. De hecho, Pablo, con toda su sabiduría, con toda su teología, que era muy elevada, Pablo no era cualquier cosa, tenía mucho conocimiento, lo único que buscaba, por decirlo de algún modo, cuando él predicaba el Evangelio de Cristo, era que la gente se dé cuenta que estaba condenada al infierno, que su vida se iba a perder y que la única opción de salvación era arrepentirse de sus pecados y entregar su vida a Cristo Jesús. Ahora, pecar, sin entrar mucho en la sección etimológica, viene de una palabra griega que significa extraviarse o que también puede significar no dar en el blanco. Y la verdad es que cuando la iglesia deja de predicar lo que significa el plan de redención, de salvación, y deja de hablar del pecado, lo que está haciendo es que mucha gente le esté pelando. Y por tanto, la iglesia termina siendo, por decirlo de algún modo, no estoy esperando que esté de acuerdo conmigo, pero culpable de que la gente se siga perdiendo porque no está predicando el verdadero evangelio. La iglesia está dejando que muchos le pelen en el mundo. Ahora, hay muchas formas, en este tiempo se habla también cuando se toca la palabra pecado, muchos tratan de relativizar la palabra pecado. Y algunos incluso llegan a pensar que el pecado es simplemente un error humano, como hemos dicho hace un momento, es pelarle el blanco, fallar en el blanco. Y dicen, bueno, errar es humano, pero no, hermanos, nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios, al fundamento bíblico, y a través de ese fundamento bíblico que nos enseña que el pecado es horrible, hacerle entender a la gente cuán horrible es su pecado. Y la pregunta es, ¿cómo convencemos a los hombres de que el pecado es tan horrible como la Biblia lo está diciendo? Y en este tiempo también hay otro tipo de vicio que existe a nivel general cuando se trata de hablar del pecado, de la necesidad de arrepentimiento o de la conciencia misma. Eh, si Dios fuera un Dios injusto, por decirlo así, no habría problema con el pecado. Pero la Biblia nos enseña que Dios no es un Dios injusto. La Biblia nos enseña que Dios tiene una serie de atributos. Primero, Dios es santo.
Y la Biblia dice que es santo, santo, santo. 3 veces santo, si no más. Quiere decir que es intensamente santo, absolutamente santo. Lo que implica que Dios es santo y también es justo, y por tanto, Él en su santidad y en su justicia no puede tolerar el pecado. Amén. Ahora, eso es lo que hay que entender. Y cuando hablamos de los atributos de Dios, por tanto, y hablamos de la santidad, de la justicia, como también podemos hablar de la misericordia y demás, tenemos que asumir de que lo primero de lo cual nosotros debemos hablar con la gente, o si queremos predicar el evangelio, es de enseñar sobre Dios mismo. Y la pregunta es, ¿estamos enseñando sobre Dios mismo, sobre quién es Dios en este tiempo? Ojo, volviendo al tema del pecado, cuando nosotros pecamos, no estamos hablando de que estamos pecando contra el alcalde del pueblo. Cuando pecamos, nosotros estamos pecando contra el creador del universo, contra el rey de reyes y señor de señores. Así de grande es, así de peligroso es, así de contrario es contra quién estamos pecando. Y ahora, el problema no es que los hombres no sepan que son pecadores, porque los hombres saben, la gente en el mundo sabe que está pecando. El problema es que en este tiempo, quizás más que antes, la gente no le importa si es pecadora o no. ¿Y saben por qué no les importa? Porque muchos están predicando un evangelio diluido, que no está tocando ese punto que es definitivamente medular, neurálgico para que las personas se acerquen a Cristo. Y si no lo hacen es porque los cristianos no estamos predicando acerca de Dios. De hecho, en este tiempo, no quisiera entrar en ese tema, pero se está hablando más de política que de Cristo. La iglesia está más preocupada de la política que de Cristo. Y aunque no estuviera preocupada por ese tema, incluso habría que evaluar cuántas veces en los últimos años nosotros hemos recibido palabra acerca de cuáles son los atributos de Dios, acerca de su carácter, acerca de sus decretos, acerca de su voluntad para nosotros. Y quizás tenemos que reconocer que nos vamos a encontrar escasos porque no hemos estado predicando acerca de Dios y quién es Dios para que la gente lo conozca y entender que Dios es soberano sobre todas las cosas. Es por eso que incluso ahora hay otra corriente en las iglesias, sobre todo en las mega iglesias. Muchos cristianos parecen haberse vuelto, de hecho, ellos gobernantes, ¿no? Ya salen con palabras como yo decreto, yo declaro, y más o menos Dios es mi sirviente y Él va a hacer lo que yo le estoy decretando o declarando a la gente. Y no es así, porque Dios sigue siendo Dios y nosotros solo somos hombres. Y por la gracia de Dios, los que estamos acá somos hombres y mujeres redimidos por Dios y hechos parte de su iglesia, de su familia. Por tanto, los hombres pecadores no tienen temor de Dios porque los cristianos no están predicando acerca de lo más importante, que es conocer a Dios. Cuando una persona conoce a Dios, se da cuenta de cuál es su condición. Y cuando se da cuenta de cuál es su condición, definitivamente busca reconciliarse con Dios. Conocimiento de Dios es una palabra, pero más allá de una palabra, una práctica necesaria para todo aquel que quiere amar y seguir a Dios. Te invito a que vayamos al libro de Jeremías, por favor, capítulo 9, verso 23 al 24. Jeremías, capítulo 9, verso 23 al 24. Dice así: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme, si quieres remarque eso, y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Sin tratar de ir al ataque permanente sobre cómo está la iglesia en este momento, pero yo al principio lo decía y me sostengo, la iglesia ha estado distraída en este tiempo. Muchos predicadores, paralelamente, en este tiempo están enseñando, digamos que pequeñas verdades para arreglar o mejorar tu vida, y de hecho el enfoque es, esto te va a ayudar para realizar tus sueños.
¿Quién ha dicho que el cristiano está en esta tierra para realizar sus sueños? Ojo, hago una distinción. Si son tus sueños en Cristo, amén, gloria a Dios. Pero si son solamente tus sueños y deseos personales, quiero recordarte que no estás en esta tierra para cumplir solamente aquello que te gusta o que te agrada. En realidad estás aquí para hacer la voluntad. Estamos aquí, me incluyo, para hacer la voluntad de Dios. Por tanto, como hombres y mujeres de Dios que somos, nuestra principal tarea es enseñar a los hombres quién es Dios. Y aquí en este pasaje que acabamos de leer habla de dos cosas. Dice entender y conocer. Y cuando hablamos de entender es precisamente entender las verdades de Cristo, de Dios, de su palabra, las doctrinas bíblicas fundamentales, entender cuál es su voluntad para nuestras vidas y para la iglesia también. Pero al mismo tiempo habla de conocer. Y cuando hablamos de conocer, ya estamos entrando en un segundo nivel, por decirlo así. Es el nivel de la relación con Dios. No se trata de conocer a Dios simplemente acumulando información en mi cabeza, en mi mente. Se trata de conocer a Dios teniendo comunión con Él. Y aquí hay dos cosas muy importantes y muy prácticas. Queridos hermanos, yo he dicho al principio, tenemos que volver al fundamento. Y volver al fundamento significa agarrar la Biblia, la palabra, y comer la palabra. Biblia, Biblia, Biblia. Hay que estudiar más las escrituras. Incluso quizás debemos dejar de hacer un montón de otras cosas que pueden ser lícitas, pero que tal vez no son la prioridad o no deberían ser la prioridad como es la palabra de Dios. Amén. Para escudriñar en las escrituras, meditar en ellas, conocer de Dios y que Dios y su palabra nos transformen a nosotros. Repito, no es solamente una cuestión de aprender información. Cuando hablamos de conocer a Dios es algo integral. Hablamos también de relación, porque al estudio de la palabra le agregamos oración, le agregamos tiempo devocional, comunión a solas con Dios. Todo eso, hecho una práctica permanente en nuestras vidas, con encargo y aún con devoción, va a hacer que nosotros cada día estemos más agarrados del Señor. Va a hacer que de verdad lo conozcamos, al punto que eso va a ser parte de nuestra vida. Y cuando tengamos que predicar a alguien, no prediquemos o evangelicemos repitiendo algo como loros, sino como algo que es parte de nuestro diario vivir, ya es parte nuestra. Ahora bien, eh, si nuestra ambición más grande debe ser el conocimiento de Dios, también nosotros tenemos que asumir que la motivación más grande para con la gente debe ser llevar la palabra a los que no conocen a Dios. Pero quiero remarcar algo muy importante antes que se me pase en cuanto al conocimiento, porque algunos pueden decir, no, yo no necesito, yo ya hice la oración de salvación y ya tengo mi salvación asegurada, porque resulta que la salvación no se pierde. Pero ojo, ¿conoces a ese Dios que te salvó? Quisiera ir a un pasaje que también es muy conocido, que está en el libro de Oseas, capítulo 4, verso 6, que nos habla de cuáles son las consecuencias de la falta de conocimiento. Y dice Oseas capítulo 4, verso 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué cosa? Conocimiento. Vuelvo a leer. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Terrible, ¿no? De hecho, el crimen más grande de Israel fue una falta de conocimiento. ¿No? ¿Y qué? Conocimiento de Dios. Y llegaron a ser ignorantes de la revelación de Dios y por causa de eso, incluso dice la palabra, es muy clara, sus hijos sufrieron las consecuencias. Si nosotros extrapolamos ese ejemplo del Israel histórico y bíblico y lo ponemos en el contexto de la Israel espiritual que es la iglesia y que también es el pueblo de Dios, podríamos decir tranquilamente que hay congregaciones que hoy en día están sufriendo porque no tienen conocimiento de Dios. Y yo sé que esta parte de la enseñanza quizás es más para aquellos que tienen una responsabilidad pastoral o de maestros o de encaminar al pueblo. Pero lo cierto es que tanto los pastores como aquellos que son cristianos
fieles y verdaderos, como dice la canción, deben necesariamente enseñar de Cristo, y para enseñar de Cristo y de Dios tienen que conocer a Dios. Ese es el primer punto fundamental. Ahora, otro punto que tiene que ver con el conocimiento de Dios, entendiendo el conocimiento, vuelvo a decir, no solo como información, sino como una relación con Dios, quisiera que vayamos a 1 Corintios, capítulo 15, verso 34. 1 Corintios, capítulo 15, verso 34, dice, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo, dice Pablo. Y ojo, esta carta es escrita a la iglesia en la localidad de Corinto, por tanto está dirigida a los cristianos de ese tiempo y es dura. Este pasaje es duro porque dice, velad debidamente y no pequéis. En la iglesia de Corinto habían algunos pecados muy subidos de tono incluso, porque algunos, y lo dice Pablo, no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Es como que les dijera, Corintios, qué vergüenza que entre ustedes, siendo la iglesia, hayan quienes no conocen a Dios. Pero también la primera parte es importante, porque por causa de no conocer a Dios, Él les tiene que decir, no pequen. En conclusión, hay una relación directa entre una falta de conocimiento de Dios y la moralidad de una congregación. Lo vuelvo a repetir, hay una relación directa entre la falta de conocimiento de Dios y la moralidad de una congregación. Porque cuando no se conoce a Dios, es como que se permiten muchas cosas. Había una frase que alguna vez escuché que decía, en la ignorancia hay tolerancia. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo soy ignorante, en este caso específico, de una verdad bíblica, voy a tolerar aquellas cosas que son pecaminosas para mi vida. ¿Por qué? Porque estoy siendo ignorante de lo que la palabra de Dios me dice sobre algunas cosas que están pasando y que me hacen daño y que me afectan en mi relación con Dios. Volvamos al origen, al primer versículo que habíamos leído al comenzar este mensaje. Romanos 3:23, ustedes lo saben de memoria, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eso quiere decir que nadie, ni nosotros, ni los que están fuera en el mundo, puede decir que no ha pecado. Sin embargo, el hombre piensa que no tiene problemas con Dios, porque muchos le han enseñado de que en realidad Dios no tiene problemas con él. Y es más, cuando a veces agarran este pasaje, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, casi como acto reflejo, hay muchos predicadores que dicen, pero Dios tiene un plan maravilloso con tu vida. Dios quiere hacer grandes cosas contigo, así que no te desanimes. Y más o menos tratan de animar a la gente a acercarse a Dios, pero tratando de poner un alto al tema del pecado como un hecho central y relevante y definitivo para poder de verdad ser salvos o no. Ahora, si uno ve en realidad este pasaje dentro del contexto, tendríamos que leer todo el libro de Romanos. Pero solamente para tener una idea, le invito a que vayamos a Romanos capítulo 1:21, que nos habla del segundo punto que todo cristiano debería hablar. Primer punto, hay que hablar de Dios y de conocer a Dios. Y el segundo punto es que hay que hablar del pecado y de sus consecuencias, que es algo que muchos han dejado de hacer. ¿Qué dice Romanos capítulo 1, verso 21? Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Vuelvo a leerlo. Pues habiendo conocido a Dios, y luego remarcamos esto, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Hay algo importante dentro de este contexto. Este pasaje y los que siguen están dirigidos a los judíos, que eran el pueblo escogido de Dios. Por eso es que habla de que conocían a Dios, pero al mismo tiempo muestra de que ellos no glorificaron a Dios, no fueron agradecidos con Dios, y dice, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, su necio corazón estuvo en tinieblas. Ahora, esto es
para el pueblo escogido de Dios históricamente. Pero ¿cuántos de los cristianos evangélicos de este tiempo necesitamos que se nos vuelva a predicar el evangelio para entender de que nosotros también no podemos estar en nuestros razonamientos envanecidos, ni tampoco que dejar que nuestro necio corazón sea entenebrecido? Por tanto, así como hay una aplicación para dentro de la iglesia, mucho más la aplicación para aquellos que no conocen a Dios. Lo que significa que no solo tenemos que enseñar a la gente o predicar de quién es Dios, sino que también tenemos que enseñar a la gente o predicar que en este tiempo no se puede vivir en vanidad de la mente, no se puede vivir en la vanidad de la carne, no se puede vivir en una vida separada de Dios, porque esto es serio y esto es grave. Es una tarea, por tanto, de cada uno de nosotros exponer al hombre la verdad de Dios. Amén. Y al exponer la verdad de Dios, tenemos que poner el dedo en la llaga y tocar aquello que le duele. Porque si el evangelio es muy superficial, como decía al principio, la gente no va a tocar la necesidad de arrepentimiento y de búsqueda urgente de Dios, ¿no? Muchos creen que en esta vida están solamente para pasar el rato, para pasarla bien, que hay que disfrutarla, ¿no? Sin embargo, cada uno de nosotros, y aún los que están afuera, tienen conciencia. Quizás la conciencia de algunos esté adormecida o amortecida, muerta. Es la palabra de Dios la que tiene que traer vida a esas conciencias. Porque recordando una frase que decía Agustín, no Agustín Aguilera, sino al que llamaban San Agustín, él decía: Señor, tú nos has hecho para ti, y solo hallaremos descanso si descansamos en ti. Amén. Vuelvo a repetir: Señor, tú nos has hecho para ti, y solo hallaremos descanso si descansamos en ti. Es nuestra tarea exponer el pecado del hombre y exponer la vanidad de su vida. No para dejarlo ahí sin esperanza, sino para que vea que su única esperanza es la gracia de Dios. ¿Amén? Por eso, la gente solo va a hallar descanso para su alma cuando descanse en Cristo Jesús. Ahora, mucho se habla en este tiempo de profetas y de profecías, ¿no? Y han surgido un montón de profecías durante este tiempo para todo lo que tiene que ver con el país, con la política y todo lo demás. Solo como lección adicional, entre paréntesis, ¿cómo sabemos que una profecía es bíblica y que una profecía viene de Dios? Simple. Uno, tiene que ir en línea con la palabra de Dios, y segundo, tendría que cumplirse. Por tanto, yo creo que en este tiempo muchos no han hecho profecías, han dado profetadas y no ha pasado nada. Ahora, en realidad, cuando hablamos de profecía, para entender lo que significa una voz profética, todos nosotros, al hablar de parte de Cristo, como verdaderos profetas, si quiere decirlo así, estamos diciendo tres cosas. Primero, que debemos denunciar el pecado. Eso es lo que hace un verdadero profeta. Así era en el Antiguo Testamento. Segundo, que hay que llamar a la gente al arrepentimiento. Y tercero, que hay que anunciar que vienen juicios de Dios para las naciones, para todos aquellos que no le han conocido. Ese es el rol que nos toca como iglesia en este tiempo y que en 2000 años no ha cambiado. No es que la Biblia y el Nuevo Testamento incluso pasó de moda y que ahora hay que rellenar, como algunos dicen, hay que ponerle al libro de Hechos el capítulo 29, porque Hechos terminó en el capítulo 28, pero hay que seguir ahora escribiendo la historia. La historia de la iglesia en este tiempo se escribe en función a lo que la palabra de Dios ya tiene marcado. Y eso implica que el rol nuestro es de responsabilidad para con la sociedad. ¿Cuál es la principal responsabilidad para con la sociedad? No es tanto que salgamos a la calle y limpiemos la basura o plantemos arbolitos para cuidar el medio ambiente. Nuestra responsabilidad es predicar la verdad bíblica a la gente. Y pongo un ejemplo muy concreto. Un buen médico es aquel que no le va a dorar la píldora al enfermo. De hecho, el buen médico es el que te tiene que decir la verdad, porque solo cuando te dicen la verdad tienes la opción de poder encontrar la sanidad. Y es posible que esa verdad en determinado momento te duela e incluso te cause angustia. Por ejemplo, si te dan un diagnóstico de un cáncer en tu cuerpo, no te va a gustar escucharlo, ¿no? Porque te están diciendo en el fondo que estás camino a la muerte. Pero cuando dejas de negar esa realidad
como enfermo y reconoces que te estás muriendo, es recién cuando vas a comenzar a aceptar el tratamiento y a dar pasos para comenzar a buscar la vida. Lo mismo tiene que hacer la iglesia en este tiempo. A la gente hay que decirle que existe un infierno real y que si no se arrepiente un día va a terminar en el infierno, todos sus días, sufriendo permanentemente. El infierno no ha pasado de moda, es tan real como hace 2000 años y más. Por tanto, ¿por qué nosotros dejamos de predicar de que la gente tiene que arrepentirse de sus pecados porque si no se arrepiente se va a ir al infierno? Hay muchos en este tiempo en la sociedad que por ahí, clásico, y a todos nos ha pasado, dicen, pero yo no he matado, yo no he robado, yo no le hago mal a nadie, pero no han conocido al Señor como su Salvador, no se han arrepentido de sus pecados. Y lo mismo, por muy morales que sean, si no conocen a Cristo Jesús, van a terminar en el infierno. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, eso también implica que nosotros tenemos que tener en el Señor la valentía de poder predicar la palabra sin ponerle edulcorante, sin endulzarla, sin suavizarla. Porque Dios no nos ha llamado en este tiempo a que nosotros le sobemos el hombro al pecador, sino a que confrontemos al pecador con la palabra de Dios. Eso no significa que debamos hacerlo en amor. Todo debe ser hecho en amor. Todas estas cosas, dice la palabra, sean hechas con amor. Pero el amor no significa que yo voy a decirle al pecador, pobrecito pecador, Dios te va a perdonar. No, al pecador hay que decirle, arrepiéntete pecador, si quieres la salvación. Para reforzar el hecho de que todos han pecado y que nadie se puede librar de esa realidad, en Génesis capítulo 6, verso 5, habla de los tiempos de Noé. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y la Escritura dice que nosotros estamos viviendo en tiempos que se pueden ejemplificar con los tiempos de Noé. Quiere decir, por tanto, que en este tiempo los pensamientos del corazón de los hombres son de continuo solamente el mal. Ahora, 2 capítulos más adelante, en Génesis capítulo 8, verso 21, también tiene que ver con Noé y su familia. Dice, y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Y esto es lo que quiero centrar, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Vuelvo a repetir la parte del medio. Dice, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Cuando estamos hablando de juventud, no solamente nos estamos refiriendo a la adolescencia o a la juventud, literalmente. En este caso, la palabra juventud también aplica a los niños. Y podemos poner muchos ejemplos de que los niños, desde que nacemos, todos nacemos inclinados a pecar, ¿no? Ya hay una raíz de pecado adámica en nosotros, en nuestros genes, por decirlo así. Es tan simple como decir, los niños, nadie les enseña a mentir y ya saben mentir. O nadie les enseña a ser egoístas y saben ser egoístas. Ponga a un niño con todos sus juguetes y él está feliz. Pero ponga a un segundo niño a compartir los juguetes y dígame o no que por ahí se desata la Tercera Guerra Mundial. ¿Por qué? Por el egoísmo, por la pelea. Y aún más, en esta línea, en el Salmo 51:5 dice el salmista David, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Como resultado, ¿qué podemos decir? Que el hombre no es pecador porque peca. No es el que haya cometido un pecado que me hace automáticamente calificar como pecador, sino que el hombre peca porque es pecador por naturaleza. Por eso decía, es como que el pecado estuviera en nuestros genes. Así de simple. Ahora, si volvemos a Romanos, al capítulo 3, versículos anteriores al Romanos 3:23,
En Romanos capítulo 3 del verso 10 al 20 hay una descripción brutal, por decirlo así, hecha por Pablo, que hace caer por tierra todos los argumentos de ese tiempo, que se creían santos y puritanos, por decirlo así. Y les dice Pablo en Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides, veneno de víboras hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Leo hasta ahí nomás. Pero dígame o no si usted coincide conmigo de que esta es una descripción que aplica tal cual a estos tiempos que vive nuestra sociedad. Y así es como la gente está viviendo. Y así es como la gente está muriendo. Y al morir se está yendo al infierno porque nadie está volviendo al fundamento bíblico de que es tiempo de hablar del pecado, de sus consecuencias. Es tiempo de hablar de conocer a Dios. Es tiempo de hablar de que la gente tiene que arrepentirse y tiene que volver a estar a cuentas con el Señor. Es en este texto entonces que Pablo destruye con cada texto cualquier argumento que los judíos pudieran plantear. Y la palabra de Dios es como una espada de dos filos, así lo dice la Escritura, ¿no? Y hay que saber usarla con bastante sabiduría. Hay que saber usarla como cualquier espada, con cuidado, ¿no? Corta, la palabra corta. Pero sobre todo hay que utilizarla con amor. Yo en esta mañana lo que quiero en realidad transmitir como encargo es que debemos predicar con más fuerza, con mayor vehemencia y predicar las cosas que el mundo no quiere escuchar. Pero en todo momento hay que hacerlo con amor y con sabiduría. Porque si no lo hacemos, los hombres no van a tener ninguna esperanza. Hay un ejemplo emblemático de cuando en realidad va a haber un avivamiento dentro de una sociedad y por muchos años uno escucha decir, tiene que llegar un avivamiento, tiene que llegar un avivamiento, o por decirlo en otra forma, tiene que volver a haber, a surgir un despertar espiritual. Y creen y confunden algunos que el despertar espiritual son iglesias más grandes, templos más llenos, muchas luces, mucha música, mucha alegría, y en realidad para que haya un verdadero despertar espiritual o un avivamiento genuino, lo que tiene que haber en primer lugar es arrepentimiento. Debe haber compunción de corazón y reconocer que yo soy un vil pecador, así suena trillado, pero es la verdad, y que Dios es el único que me puede salvar. Y el ejemplo específico de hace casi 300 años, había un predicador en Estados Unidos, ese tiempo no era Estados Unidos, ese tiempo era colonia inglesa todavía, Jonathan Edwards, escribió un sermón que se llama Pecadores en manos de un Dios airado. Ese sermón ya ha prevalecido casi 300 años como un ejemplo de cuando uno debe predicar con encargo para que las personas se conviertan. Y en realidad la historia dice que él fue a una congregación que sabía que muchos eran duros de corazón. Y lo que él hizo fue sacar su texto, ni siquiera predicó como tal, sino que leyó el texto. Y es más, anoche yo me tomé el trabajo, si quiere usted lo va a encontrar en YouTube, está el texto. Alguien lo narra con la probable vehemencia que Jonathan Edwards lo narró esa noche. Y dice la historia que después de haber recibido ese mensaje, con encargo, con amor, pero con decisión de predicar la palabra de Dios, la gente que estaba en el templo se agarraba literalmente de las columnas porque sentía que en ese momento se iba a abrir la tierra y el infierno se los iba a tragar. Y hubo otros que llegaron a sus casas y en sus casas clamaban a Dios por sus vidas y por sus almas arrepentimiento y perdón de pecados. Y ahí fue donde comenzó a surgir un verdadero despertar espiritual, cuando la gente se reconcilió con Dios, no cuando la gente fue al templo más lujoso, no cuando la gente escuchó la canción cristiana de moda, no, nada de eso, porque eso no es un indicador de la salud espiritual.
El indicador de la salud espiritual de toda congregación es que está viviendo en santidad y en temor de Dios. Y para vivir en santidad y en temor de Dios, primero debo arrepentirme de mis pecados y consagrar mi vida al Señor. Ya voy terminando. Ahora, hemos hablado de que hay que predicar y conocer a Dios. No podemos predicar de Dios si no lo conocemos. Hay que predicar y hablar sobre el pecado y sus consecuencias. Pero lo tercero es que hay que predicar de que hay una respuesta de Dios con respecto al pecado. No es que Dios nos ha dejado sin esperanza. De hecho, nosotros somos testimonios de que hay esperanza en Cristo. Y por tanto, es lo que nosotros debemos comunicar también a las personas que no conocen a Dios. ¿Cuál es la respuesta entonces de Dios con respecto al pecado? Y aquí resalto algo. Hay una frase que termina siendo controversial en este tiempo. Es común decir, Dios odia el pecado, pero ama al pecador, ¿no? Lo han debido escuchar por ahí. Y de hecho, yo me adhiero en parte a esa frase. Esa frase tiene verdad bíblica. ¿Por qué? Porque Dios ama al pecador. Si no, no habría un Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo pecador, al mundo que no lo reconocía, al mundo idólatra, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero al mismo tiempo, esta frase, que suena bonita, suena inspirada, también puede ser mal interpretada y si no se la contextualiza bien, vamos a dar a entender que el problema no es con el pecador, sino con el pecado, siendo que la Biblia dice lo contrario. O sea, el pecador tiene un grave, grave problema con Dios, gravísimo. Y para ver esto, ya lo hemos, no sé si lo hemos mencionado. A ver, Salmo 5, por favor, verso 4 al 6. Hay muchos pasajes y por eso puede que me confunda, mil disculpas. Pero el Salmo 5, verso 4 al 6 dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Fíjense, las palabras son de grueso calibre, literalmente. Aborreces a los que hacen iniquidad. Abominas, dice, al hombre que es sanguinario y engañador. Y en la misma línea, si vamos dos capítulos, no, muchos capítulos más adelante, en Salmo 107, verso 11 al 13, Salmo 107, verso 11 al 13, dice, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo, por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. La palabra es clara. Y este Dios es el mismo Dios, el del Antiguo Testamento que el del Nuevo Testamento. Y no es que Dios haya cambiado de parecer entre un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento. Es el mismo Dios, justo y misericordioso al mismo tiempo. Ahora, lamentablemente, en este tiempo, hay quienes dicen cuando hablan en su fase de evangelización, lo primero que debes entender, querido vecino, es que Dios no está enojado contigo. No, no, eso no es cierto. Si estás viviendo en pecado, Dios está enojado contigo. La Biblia enseña lo contrario. Y de hecho, Dios va no solo a estar enojado, sino que va a actuar en consecuencia con su enojo, conforme a su enojo. Y ahí, nuevamente, si uno entrara en una discusión doctrinal, teológica, no faltará alguno que diga, momentito, pero si Dios es amor, ¿no? Y por tanto Dios no puede odiar, entonces está mal decir eso de que odia el pecado, de que aborrece al pecador, porque Dios es amor. Y es cierto, la respuesta es que Dios es amor, pero precisamente porque Dios es amor, es que también tiene la capacidad de odiar. ¿Cómo se come eso? A ver, le voy a poner 2 o 3 ejemplos rápidos. En el caso nuestro, por ejemplo, si nosotros decimos que amamos a los niños, a los bebés, a los recién nacidos, pregunto yo, ¿podemos quedarnos neutrales con el aborto?
¿O es que vamos a odiar el aborto porque mata a los niños? O, por ejemplo, si nosotros amamos a los africanos, por decir así, que son los que más han sufrido tiempo de esclavitud, ¿podremos ser neutrales con la esclavitud o la vamos a aborrecer? Si amamos a los judíos, pueblo escogido de Dios, bendecido hasta el día de hoy, si amamos a los judíos, nosotros habríamos sido neutrales con la persecución y el holocausto nazi en su momento, o es que realmente aborrecemos y odiamos esa persecución. ¿Me dejo entender? Cuando uno ama, no puede ser neutral, por tanto, odia las cosas que afectan al objeto de su amor. Amén. Dios es un Dios justo y Dios ama la justicia y por tanto Él odia la maldad, ¿no? Y vuelvo a Juan 3:16. En Juan 3:16 puede haber otra objeción y dice, Dios ama el mundo, es correcto. Pero hemos leído Juan 3:16, así como hemos leído el Salmo 5, verso 5. Y si en Juan 3:16 dice, porque Dios ama, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, etcétera, etcétera. En el Salmo 5, verso 5, que dice, los insensatos no estarán delante de sus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Y vuelvo a reiterar, ¿eso significa que Dios se contradice? ¿Que la Biblia no es perfecta en su integridad? Para nada. Lo que puede ser imperfecto son las interpretaciones. De hecho, pueden haber interpretaciones equivocadas. Pero las verdades de Dios tienen que estar siempre en perfecta armonía. Y en este caso también hay armonía. Y permítame ejemplificarlo de una manera. Es como que Dios, por un lado, está poniendo una mano, no sé si se verá, para detener su ira, porque Dios es un Dios airado, su ira es real. Pero del otro lado tiene la mano diciendo, vengan a mí, vengan a mí. Y este periodo se conoce como periodo de la gracia. Un día Dios va a dejar de invitar a la gente a venir a él. Y la gente ya no va a poder venir. Y al mismo tiempo Dios va a retirar su mano que detiene su ira. Y ahí ya no va a haber chance ni oportunidad para aquel que no le entregó su vida a Cristo de ser salvo bajo las condiciones de la gracia. Tendrá que pagar con su propia vida, con su propia sangre, si es que quiere ser salvo. Pero la realidad es que el mismo Dios que nos ama y que ama al pecador es el mismo Dios que aborrece y odia a la gente que vive en pecado. Pero en este tiempo, en el periodo de la gracia, todos tienen la oportunidad de volver a reconciliarse con Dios. Por eso dice en Juan capítulo 3, 2 versículos más adelante, verso 18, el que en él cree, en Cristo, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. No hay vueltas, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y en Juan 3, verso 36 también dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Clarísimo. Por tanto, son pasajes que nosotros no podemos evitar a la hora de compartir, de hablar del Señor. No es tiempo de que la iglesia esté simplemente pasando el rato y distrayendo a la gente con bonitos cultos. Es tiempo de que nosotros cumplamos la gran comisión y le digamos a la gente que si no se arrepiente, la ira de Dios va a caer sobre ellos. Es la misma ahora. La palabra de Dios no ha cambiado. Por tanto, nosotros no tenemos el derecho de diluir el mensaje o la palabra de Dios para este tiempo. Y sé que tal vez hablo con vehemencia y tengo cara de tetera. También tenemos una gran responsabilidad. Nuestra mayordomía es tremenda. Ser mayordomo es ser administrador de lo que el Señor nos ha dado en gracia. Y tenemos que ser responsables con el mensaje que tenemos para poder dar, con el evangelio que tenemos para dar, porque no han dejado de ser buenas nuevas.
aunque a la gente le duela o no le guste, pero esas son las buenas nuevas que le hacen bien y dan salvación. Y nosotros tenemos que ser responsables con ese encargo. Eso es lo que la iglesia en este tiempo necesita hacer. Es un tiempo en el cual tenemos que volver a reencauzarnos en el rumbo bíblico, conocer más a Dios y hablar más de Dios, y también hablar del pecado y de sus consecuencias, y no olvidar de que hay respuesta de parte de Dios para el pecado. Y hay tiempo, hay esperanza, todavía estamos viviendo el periodo de la gracia. No sabemos por cuánto tiempo más, solo Dios lo sabe. Pero mientras hay tiempo, hay esperanza. Y es tiempo para que nosotros lo aprovechemos en llevar. ¿Amén? Invito a que oremos una vez más para terminar y dar gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, ayúdanos a estar claros, a que tu evangelio es sencillo para aquel que se abre de verdad. Y es palabra que es de vida eterna, Señor. El mismo Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Señor, no sabemos de todos aquellos a los que lleguemos con tu mensaje, ¿cuántos van a creer finalmente? ¿Cuántos van a creer para salvación, para entregar su vida a ti, para ponerse a cuentas contigo, para consagrarse a ti? Pero Señor, tu mandato es que nosotros no cesemos y sigamos siendo intensos en la predicación del Evangelio. Que sea tu Evangelio el que llene nuestras bocas, Señor, que no sea ninguna otra cosa. Que nosotros en primer lugar nos pongamos delante de ti ahora, reconozcamos nuestras limitaciones, nuestras debilidades, aún nuestra falta de capacidad para poder llevar tu Evangelio. Pero que confiemos, Señor, en que sea tu Santo Espíritu, que es el que finalmente convence de pecado a las personas, el que nos va a ayudar a ser como tu boca en este tiempo para propagar tu palabra. Y que ese Espíritu Santo sea el que convenza de pecado a toda aquella persona con la cual tengamos contacto. Gracias, Señor, te damos por este tiempo. Bendice a los hermanos, a sus familias, y ayúdanos a meditar y estar en tus caminos. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.